Shalom, amados, bienvenidos una vez más a La Raíz, este programa que comenzamos hacia el mes de marzo y que ahora ya va por su quinto mes y también su quinto estudio. Saludamos a Esteban ahí del otro lado en los controles, con quien me estoy whatsappeando por el WhatsApp web hasta en este mismo momento. Esteban, un abrazo, querido. Que hoy es el día del camarógrafo, así que un saludo especial para él. Para quienes estén viendo el programa en vivo a través de TENS TV, les contamos que hoy es, y yo estoy 2 de junio, el día del camarógrafo. Hoy Esteban es, entre otras cosas, camarógrafo. Así que bueno, un abrazo y una gran bendición sobre su vida. Declaramos en el nombre del Señor Jesús, puertas que se abren. La semana pasada en mi congregación tuvimos una preciosa reunión de corte profético y bueno, yo recibí una palabra de un Dios que abre puertas, así que eso también le deseo en este momento a Esteban sobre su vida. Saludamos a toda la audiencia, por supuesto, y les recordamos, bueno, si no están viendo el programa en vivo, luego queda subido a mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, donde siempre les digo, bueno, pueden sumarse, darle like al video, a los videos, y por supuesto también activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos semana a semana cuando los vamos subiendo. Estamos en este nuevo estudio que hemos dado en llamar Israel, su historia, nuestra historia. Y voy a hacer un raconto rapidito de lo que hemos visto hasta ahora para un poco a partir de ahí seguir para adelante. Estamos viendo en este estudio que hay una conexión muy fuerte entre Israel y nosotros hoy día, y esto nace en manera específica hacia el año 2000 a.C. con el llamado de Abraham, de Ur de los Caldeos, cuando el Señor lo llama, que se vaya de Ur de los Caldeos en búsqueda de la tierra prometida. Y Abraham obedece ese llamado, por fe y en fe. Él sale sin saber a dónde iba, pero sale bajo la dirección del Eterno. Y de nosotros se dice que somos hijos de Abraham en el Nuevo Testamento, lo dice el apóstol Pablo. Y el propio Señor Jesucristo se reconocía como un hijo de Abraham. Y nosotros somos sus discípulos. Entonces nosotros, espiritualmente para empezar, estamos conectados con Abraham. De pronto, no solo espiritualmente. De pronto también, y voy acá a inventar una palabra, ADN-icamente hablando, es decir, a través de nuestro ADN, de nuestros genes, de nuestra sangre. Pero eso ya es otro punto. Ahora, lo que estamos viendo es que Dios le promete a Abraham una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, lo cual se comienza a concretar a través de su hijo primogénito, que fue Isaac. De Isaac va a nacer Jacob, su primogénito. De Jacob va a nacer José, su primogénito. Fue su hijo número 11, pero explicamos en los programas anteriores por qué José es el primogénito de Jacob. A Jacob es a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Entonces ahí hay una conexión muy fuerte. Jacob es Israel, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José. El hijo primogénito de José fue Efraín, que le nació en Egipto, y Efraín a su vez se convierte no solamente en nieto, sino en hijo de Jacob por una adopción, que vimos la clase pasada, como el abuelo adopta a este niño y dice que es hijo suyo. De modo tal que a través de Efraín se tiene que cumplir aquella promesa de que su descendencia va a llenar la tierra. No solamente a través de Efraín, evidentemente, en realidad a través de toda la descendencia de Abraham, y en este caso los 12 hijos de Jacob o Israel, pero específicamente a través de la descendencia de Efraín, que es la línea primogénita. Lo interesante es que el propio abuelo, Jacob, profetiza cuando adopta a Efraín como su hijo, profetiza allí en Génesis 48, 16, que Efraín se va a multiplicar
Esto es lo que dice el texto en español en Génesis 48, 16. Dice específicamente, el ángel que me de todo mal bendiga a estos jóvenes, Manasés y Efraín, los hijos de José, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, dice el texto en español, pero cuando vamos al texto en hebreo, que yo tengo acá lo que se conoce como un texto interlineal, muy, muy bueno, la verdad, todo el Antiguo Testamento en hebreo y traducido literalmente en español, abajo de cada palabra en hebreo. De modo tal que este tipo de traducciones interlineales no se pueden leer como quien lee en español, porque evidentemente hay momentos donde no hay coherencia, porque la traducción es palabra a palabra. Pero el término en hebreo para multiplíquense, que usa el abuelo sobre Manasés y Efraín, pero de manera especial Efraín, que es el primogénito, ese término multiplíquense es desoben como los peces en el mar. El abuelo está diciendo Jacob sobre Efraín, su nieto, que ahora es su hijo, porque lo ha adoptado como su hijo, que va su descendencia a desovar como los peces en el mar. Se van a multiplicar, Génesis 48, 16, se van a multiplicar, van a desovar, según el texto hebreo, como los peces en el mar. A su vez después, Jacob va a decir que Efraín se va a transformar en un conjunto de naciones y de naciones gentiles, lo que en hebreo se dice goim, y es el término usado en el Antiguo Testamento. Si bien en ese momento podríamos entender al término goim como naciones extranjeras. Entonces, Efraín va a desovar como peces en el mar y un día se van a llegar a convertir en un conjunto de naciones extranjeras. Pero también dice la profecía de Jacob sobre sus 12 hijos, que un día, tanto este Efraín como Manasés y como los otros hermanos de ellos, porque Efraín y Manasés representan a José, y José tenía 10 hermanos más, todos se van a inclinar ante Judá, y que no será quitado el cetro de la mano de Judá. Entonces Judá es la línea real, si bien Efraín es el primogénito, a través del cual se va a cumplir la bendición de que su descendencia llenará la tierra. Y esa descendencia, según dice Jacob, se va a volver en un conjunto de naciones extranjeras o gentiles. Pero que un día esas naciones extranjeras o gentiles van a venir y se van a postrar en torno a Judá, de cuya mano no será quitado el cetro. ¿Por qué? Porque de Judá va a venir el Mashiach, el Mesías. De la línea de Judá va a venir el rey David y con posterioridad un día va a llegar nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y dice la profecía que aquellos efraimitas que van a ser como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra o la arena del mar, van un día a venir al Mesías y se van a inclinar ante el Mesías. Se van a ver alejados de Israel geográficamente, pero sobre todo espiritualmente, los efraimitas, van a ver enfriado su corazón, se van a ver apartado, pero un día van a volver en torno al Mashiach, en torno a Judá, y van de esa manera a recuperar su identidad israelita. Nosotros vimos el porqué de esto. ¿Por qué hay una división? También lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué una línea real, que es la línea de Judá, y por qué una línea primogénita, que es la línea de Efraín? Lo ligamos con el pacto que Dios hace con Abraham, antes de cambiarle el nombre, en Génesis 15, y esto está explicado en lo que dimos la clase pasada, este pacto incondicional, en donde por el pecado de la descendencia de Abraham, si bien Dios guarda a esa descendencia de morir y de que el juicio caiga sobre ella, Dios mismo va a cargar con ese juicio, pero va a haber una consecuencia por el pecado y va a ser la división en dos ramas. Esas dos ramas son precisamente la línea real, la casa de Judá, y la línea primogénita, la casa de Efraín. Hasta ahí es a donde llegamos la clase pasada y hoy nos vamos a
centrar en lo que denominamos la división del reino. Y por eso Esteban, en la diapositiva número 18, tiene ahí preparado un mapita que dice: Israel duerme convertido en dos naciones. Y tenemos al norte lo que es el reino de Jacob, o el reino de Israel, o el reino de Efraín, así llamado porque la asociación era directa entre Efraín, nieto de Jacob, pero a quien Jacob volvió su hijo y lo declaró primogénito. Entonces era el reino de Efraín, el reino del norte, en verde, y abajo tenemos al reino del sur, o el reino de Judá, que comprendía las tribus de Judá y Benjamín, y vamos a ver cómo esto también fue profetizado. Ahí están esos dos hermanos, podríamos así decirlo, el reino del norte y el reino del sur, tipo de lo que es el pueblo gentil, por así decirlo, y los judíos. Propiamente dichos, que requieren su identidad. Y también podríamos aventurar y decir tipo de lo que es la iglesia y el pueblo judío, que es un solo pueblo, y que de hecho nosotros los cristianos estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, que Él venga por su iglesia, y que en ese trato especial que el Señor tiene con los judíos, Él después va a gobernar durante 1000 años desde Jerusalén junto con la iglesia y el pueblo judío. Interesante entonces si podemos hacer una asociación entre la iglesia y Efraín y los judíos, porque es como decir, el Señor Jesús va a gobernar con todo Israel desde Jerusalén durante el milenio. Ahora, quiero decir alguna cosa. De esto nosotros no podemos hacer un dogma. Esto es una interpretación de los textos bíblicos. Y esta especie de teoría, digamos, que yo ya lo voy a soltar, que de alguna manera el reino del norte, el reino de Efraín, y lo vamos a ver, a lo largo de la historia se va a cumplir la profecía de Jacob, ellos se van a gentilizar y se van a volver un conjunto de naciones gentiles. Y hay una teoría que dice que, bueno, que la iglesia de Jesucristo históricamente ha sido ese reino del norte que ha reencontrado su identidad. Y que por eso la Biblia habla de que Jesús levanta apóstoles, que son muchos de ellos pescadores, y que van a pescar estos pescadores a los peces que están en el mar, esos peces que se han multiplicado y que han desobado y que son la descendencia de Efraín, de acuerdo a la profecía de Génesis 48:16, y que es necesario que vuelvan esos israelitas a volverse en torno al Mashiach, en torno a la tribu de Judá. Entonces hay una teoría que ha estado en la vuelta durante muchos siglos, pero que ahora como que ha sido, está de vuelta en auge, que sostiene esto de manera dogmática. Yo no estoy enseñando la doctrina, como algunos la llaman, la doctrina efraimita. Yo no estoy diciendo que esto literalmente sea así. Mi visión es amplia. A mí me interesa más como el aspecto profético en grande de lo que esto significa. La puerta que esto abre para nosotros cuando pensamos en lo que es el macro plan de Dios respecto a la redención de la humanidad. Nosotros no podemos, porque evidentemente nosotros no podemos creer que hay un linaje de gente escogida que es superior porque su ADN o su sangre es superior. Porque lo he dicho también en los estudios anteriores, que tenemos sobrados ejemplos en el Antiguo Testamento de que cualquiera se podía hacer a las costumbres de Israel en tanto amara al Dios de Israel. De hecho, en la salida de los hebreos de Egipto salen con ellos egipcios también. Y esos egipcios se vuelven Israel, aunque su ADN y su sangre era egipcia. Del mismo modo, la Biblia nos habla de la moabita Ruth, un pueblo enemigo de Dios que no tiene nada que ver con Israel, y Ruth por fe se vuelve una israelita y ancestro por línea directa del rey David y de nuestro Señor Jesús. Lo mismo sucede con la prostituta Rahab en Jericó. La prostituta Rahab en Jericó recibe a los espías que van a espiar la tierra prometida, y ella era una mujer pagana de un pueblo pagano. Por su sangre, supuestamente, no había ADN de Abraham. Sin embargo, esta mujer se convierte por fe al pueblo de Israel y al Dios de Israel, y también ella se convierte, en realidad con anterioridad a Ruth, se convierte en un ancestro por línea directa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
si yo creyera en la teoría efraimítica o en el dogma de Efraín, digamos, lo que yo estaría creyendo es que para ser salvo tú tenés que ser descendiente de la línea de Efraín o de la línea de Judá. Es decir, por tu ADN tiene que correr la sangre de Abraham. Y yo no estoy diciendo eso porque eso es contrario a lo que la palabra enseña. Nosotros somos hijos de fe. Entonces, cuando la palabra habla de que la descendencia de Abraham va a llenar la tierra, evidentemente eso tiene primero que nada una aplicación espiritual. Nosotros vimos que hay una inclinación al bien y hacia las cosas de Dios de parte de Abraham y de sus ancestros por línea de sangre, y evidentemente esto de la descendencia de Abraham tiene que ver espiritualmente hablando con gente que busca a Dios, con gente que se entrega a Dios, más allá del ADN que corra por sus venas o que corra por su sangre. Ahora, no solamente implica que espiritualmente los hijos de Abraham son los que van a llenar la tierra, también puede implicarlo biológicamente o genéticamente. Entonces, bien también podemos interpretar que cientos de millones de cristianos, de lo que hoy día conocemos como cristianos sobre el planeta Tierra, católicos, protestantes u ortodoxos, cientos de millones de esos cristianos tienen también en su ADN el gen de Abraham. ¿Por qué? Por la forma en la cual se fue conformando la iglesia históricamente, por la forma en la cual se dio la expansión de los judíos y de los efraimitas a lo largo de la historia, por la forma en la cual ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a creer en el Señor Jesucristo como el Mashiach? ¿Quiénes fueron los primeros que se tornaron de Judá y se inclinaron a él? Entonces, no se puede ser dogmático respecto a esta teoría efraimítica, digamos, pero tampoco podemos desecharla, tampoco podemos decir que quizás no fue así. De pronto es así. Y nosotros tampoco podríamos culparlo a Dios o señalarlo a Dios si Dios, conociendo el corazón de los seres humanos, eligió que todos aquellos que van a terminar siendo sus hijos porque van a optar en libertad por él en algún momento de su vida, todos esos, de pronto a Dios le complació meterlos en la línea de Abraham, no solamente en la línea espiritual de Abraham, gente inclinada al bien por su corazón, sino de pronto en el ADN de Abraham. Y como también lo dije en los programas anteriores, tampoco nosotros sabemos si Ruth la Moabita o Rahab, la prostituta de Jericó, no tenían en su sangre el ADN de Abraham. Pese a ser mujeres paganas, no sabemos cómo llegaron a nacer y de dónde vienen exactamente. Y en realidad todos los seres humanos se originan en Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron una línea que fue la línea de Caín, pero también tuvieron la línea de Abel y la línea de Set, a través de la cual va a llegar precisamente Abraham. Es decir que, bueno, en este tema no es para hacer un dogma, no es para enseñar algo que sea en contra de lo que hasta ahora hemos aprendido respecto a la palabra. Mi intención no es enseñar una doctrina nueva, ni tampoco contradecir nada de lo que ya sepamos. Mi intención es ahondar en estas perlas contenidas en la palabra del Eterno, en estas maravillosas profecías que se han cumplido y que de alguna manera también nos dicen a nosotros de dónde venimos y en realidad nos enriquecen y nos paran mejor sobre un terreno más sólido en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Esto lo quería aclarar antes de proseguir. Vamos a ver cosas muy interesantes respecto a esa creencia de que la iglesia cristiana y muchos de los cristianos tienen en su ADN origen judío o origen israelita en realidad. Es sorprendente, pero hay muchos estudios muy interesantes que en realidad avalan esta teoría. Si bien hay otros científicos que dicen que no, pero son científicos que vamos a decir, están muy acartonados, están muy no, esto me parece tan loco que no lo acepto. Pero hay científicos genetistas que han hecho determinados estudios que arrojan datos sorprendentes, como por ejemplo hay una tribu en Sudáfrica, que reclama ser descendiente de Israel. Y de hecho,
un genetista que es además tiene un doctorado de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, el doctor Goldstein, hizo un estudio y este genetista, este doctor en genética, llegó a la conclusión de que en efecto hay un gen semítico en esa tribu de Sudáfrica que reclama ser descendiente de Israel, que es incontrastable la conclusión de que en efecto no sabemos cómo, pero esta gente vino de Israel. Y estamos hablando de gente que está en Sudáfrica. Y estamos hablando de un estudio genético, ¿no? Pero no es el único. Por ejemplo, déjenme encontrarlo porque no lo tenía para decirlo ahora en las notas, lo tengo acá, lo encontré, pero lo quiero decir. David Goldstein es el nombre de este genetista de la Universidad de Duke. E incluso escribió un libro que se llama El legado de Jacob, Jacob's Legacy. Ese es el libro del genetista David Goldstein, donde estudia esta tribu de Sudáfrica y encuentra en ellos un gen semítico que los emparenta directamente con Israel y específicamente con la tribu de Leví, con la tribu sacerdotal, los Kohanim, como se le dice en hebreo. Pero, por ejemplo, miren esto que dice BBC. En la actualidad los latinoamericanos presentan una mayor afinidad con el perfil genético de judíos sefaradíes que los españoles. Recordemos que hubo muchos judíos en España. Bueno, hoy día hay más relación genética en América Latina entre los judíos y los judíos, con judíos sefaradíes, entre latinos y judíos sefaradíes, de la relación que hay en España entre judíos sefaradíes y españoles. Esto lo dijo BBC Mundo, lo dijo a BBC Mundo el científico colombiano Juan Camilo Chacón Duque, experto en genética de poblaciones y autor principal del estudio publicado recientemente en la revista Nature Communications. Juan Camilo Chacón Duque, que de hecho dicen que este genetista después encontró que sus propios ancestros, él es colombiano, y sus propios ancestros son judíos sefaradíes. Hay otros estudios que hablan de más de 30 millones de descendientes de judíos en América Latina, exclusivamente. Y estamos hablando acá de judíos, no estamos hablando de efraimitas o los del norte. Estamos hablando específicamente de la tribu del sur. Hay otros pueblos que reclaman esta ascendencia, pueblos que vienen, por ejemplo, de países de África como Etiopía o Eritrea o Nigeria. También hay pueblos como en la India y en Pakistán que reclaman lo mismo. Es decir, es como si para el oeste de Israel hacia África y para el este de Israel hacia el oriente o la mitad de Asia, digamos, no el lejano oriente, sino el oriente en India y Pakistán, esta gente reclama, como diciendo, nosotros venimos de una diáspora que salió de Israel para el oeste o para el este, pero que tenemos esa identidad. Pero estos son pueblos específicos que reconocen y se reconocen en Israel o en los judíos. Lo mismo que los de Sudáfrica. Esto ya es África, pero al sur. Independientemente de eso, obviamente tenemos las tres grandes ramas del judaísmo, los sefaradíes, que son todos los que estaban por Turquía, el norte de África, la Europa Latina. Tenemos los askenazíes, que son los judíos de la Europa Oriental, y tenemos los mizrajíes, que son los que tienen un corte más bien relacionado específicamente con África, precisamente Etiopía, Eritrea. Pero, más allá de esas tres líneas de gente que tiene mucho ADN judaico, digamos, esto está ligado con los judíos del sur. Pero las tribus del norte, el reino del norte, Efraín, que era el que según la profecía se iba a transformar en un conjunto de naciones gentiles, nosotros lo vamos a ver por cómo sucedió esto históricamente, imagínense cuántos millones de personas más. Y es muy difícil, si tú haces un registro, un estudio de ADN en las poblaciones, determinar si esa gente es israelita o no es israelita. Tú podés determinar si una población en Sudamérica o en Sudáfrica o en estas tribus de Pakistán o de India, si tienen un ADN judaico y más o menos sale a luz.
Y así también sale a luz cuando haces el estudio en otras poblaciones que no tienen un ADN judaico específicamente hablando, y con esa carga importante de ADN que esta gente de estos pueblos reclama. Otra cosa, y es lo que yo digo, y es lo que tendríamos que creer según lo que la Biblia dice, es que un proceso de gentilización de Israel llevó a que los israelitas se comenzaron a mezclar con los paganos y dieron a luz a nuevas generaciones, y esas generaciones son gentiles. Para cuando viene Jesucristo ya habrían pasado aproximadamente 800 años de lo que la gentilización del reino del norte o del reino de Efraín, porque esto sucede en el año 722 a.C., entonces Jesucristo llega 800 años después, 700 años después, podemos hablar de, considerando una generación, son 50 años, 40 o 50 años, entonces estamos hablando de 8 siglos, 16, 20 generaciones. Los hijos de 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 los hijos. De esos efraimitas que se fueron mezclando con gente pagana y que le nacieron hijos que no tienen ni idea que vienen de Efraín, pero que por sus sangres corre el ADN de Abraham. Ahora, si tú haces un estudio genético de esa gente, es tan ínfimo el ADN que pueden tener de Efraín que difícilmente lo puedas determinar. Entonces, es diferente una cosa de la otra. Por eso tampoco podemos desacreditar esta teoría o esta hipótesis de la Iglesia como la descendencia de Efraín en manera específica, porque por una no validez científica, porque los científicos lo que pueden avalar es el ADN judío cuando estamos hablando de una gran carga de ADN y gente que se relaciona con los judíos, pero no tanto con el Israel del norte. Si bien evidentemente tiene que haber también una similitud en el ADN, porque todo Israel viene de su padre Jacob, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham. Entonces, de todas maneras, tiene que haber un ADN ahí que sea similar. Pero bueno, hay diferente carga adénica, digamos, como en Uruguay. Nosotros en mi país, en Uruguay, no tenemos indígenas porque fueron exterminados, lamentablemente, pero hay gente que tiene una muy fuerte carga indígena y fácilmente en sus rasgos fisionómicos o fisiológicos, fisonómicos, debe decir, fisonómicos, la apariencia, y vos le haces un estudio de sangre y sale que tienen ancestros indígenas. Pero muchos de los que tenemos ancestros europeos, que somos la inmensa mayoría de los uruguayos, que venimos de mezcla de España e Italia principalmente, pero también otras muchas naciones de Europa e incluso de Israel también, y otros lugares, tú haces un estudio y evidentemente hubo estudios que determinaban que había muchos uruguayos que tenían alguna conexión con lo indígena, si bien no eran descendientes directos de los indígenas. Pero nosotros estamos hablando de una población en Uruguay, un Uruguay que es fundado en 1726, la ciudad de Montevideo, y que nace como república en 1830, hace 200 años. Y ahí los estudios de ADN, sí, parecería que hay gente definitivamente descendiente de indígenas y hay otros que son mezcla de europeos con indígenas y parecería que hay una carga adénica indígena en muchos otros uruguayos. Y hablamos de una nación de 200 años. Entonces, imagínate cuando tú pretendés hacer un estudio adénico de gente que vive hoy día y realizar un trazado adénico y tenés que remontarte a un ADN que viene de hace años 700, 800 antes de Cristo, hace 2800 años, no 200 años. ¿Cuánta mezcla hubo ahí en esas generaciones? ¿Cuánta agua corrió debajo del puente? Entonces, ¿cuánto vos podés determinar en el ADN de una persona cuánto tiene de ascendencia de Abraham o no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por otro lado, hay otra cosa interesante, pero lo que pasa es que eso lo vamos a ver después, Julio. Lo voy a decir cuando llegue el momento porque si no vamos a hacer mucho entrevero. Así que bueno, esto quería aclararlo antes de proseguir con el estudio. Y estamos nosotros parados en ese momento de la historia, entonces, donde hay una división del reino, donde va a estar el reino de Judá
y Efraín, por otro lado, los efraimitas, de donde van a venir el conjunto de naciones, Goim, que se van a desprender de ellos y que se iban a desovar como peces en el mar, y se van a alejar de la ciudadanía y los pactos hasta que un día vuelvan al Mashiach y se reúnan en torno al Mashiach que viene de la línea real, de la línea de Judá. Esto también nosotros lo vemos proféticamente en algunas instancias en el Antiguo Testamento, y lo dijimos la clase pasada, donde yo me equivoqué en algo, cuando yo dije que en el reencuentro de Jacob con su hermano Esaú, él le manda a sus esposas Lea y Raquel en 2 campamentos. Jacob manda en realidad a sus siervas primero, y después es cierto, manda a Lea y Raquel, esto está en Génesis 33, y en ese acto es como un acto profético de Jacob. Él le manda a Lea y sus hijos, de donde está Judá, y después le manda a Raquel y su hijo José. Entonces ahí vemos también, proféticamente, están representados en Lea y Raquel Judá y Efraín. José o Efraín, es lo mismo, porque José va a ser el papá de Efraín y Jacob va a adoptar a Efraín. Entonces, cuando digo José y digo Efraín, estoy diciendo lo mismo. Entonces, Judá y José, o Judá y Efraín, ¿verdad? Y Jacob manda a estas 2 mujeres separadas, como en 2 campamentos, como diciendo la división. Es como un acto profético. Yo lo que dije equivocado la semana pasada, es con la clase, porque yo después miro el programa y me fijo, y lo escucho, dije que había mandado a Raquel con José y Benjamín. Pero eso en realidad es imposible, porque Raquel va solo con José en ese campamento, en esa caravana, porque después ella va a quedar embarazada de Benjamín, y cuando da luz a Benjamín, Raquel muere. Entonces quiero aclarar eso, que lo dije mal la clase pasada. Génesis 33, entonces esos 2 campamentos con los cuales Jacob se reencuentra con su hermano Esaú, pero le manda a estas mujeres, a Judá y a Efraín, o a Judá y a José, en 2 campamentos, y esto proféticamente nos está hablando de algo. En la Biblia hay metamensajes, así por lo menos lo interpreta el judaísmo. Así ha sido durante siglos. El judaísmo descubre preciosas perlas en la palabra a través de estos metamensajes, a través de estas asociaciones que nosotros podemos hacer. Muchas de las profecías mesiánicas, por ejemplo, que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, no es que el Antiguo Testamento te dice, va a venir alguien que se va a llamar Jesús y va a ser crucificado por los romanos. No lo dice así, pero hay cientos de profecías que están ahí, presentes en la palabra, pero hay que descubrirlas y hay que entenderlas. De igual modo, también vimos la clase pasada que cuando Moisés envía a los 12 espías a la tierra prometida, a ver si se podía conquistar esa tierra que había sido de sus ancestros, de Abraham, era el Canaán, donde había vivido Abraham, Isaac y Jacob, pero después se fueron para Egipto y esa tierra fue dominada por pueblos paganos. Cuando salen de Egipto los hebreos y cruzan el Mar Rojo, hebreo significa los que cruzan, la gente de fe, los descendientes de Eber también, porque hebreo viene de Eber, un personaje del Antiguo Testamento, que también es de la línea de Set y de Abraham y de Noé, por supuesto. Entonces, cuando ellos llegan a la tierra prometida, Moisés dice, bueno, está ocupada por paganos, y manda 12 espías a que revisen la tierra. Y de los 12 espías, solo 2 tienen fe para decir, esa tierra va a ser nuestra. ¿Quiénes son los 2 que tienen fe para eso? Josué y Caleb. Caleb y Josué. ¿De qué tribu era Caleb? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu era Josué? De la tribu de José o Efraín. Caleb de la tribu de Judá, Josué de la tribu de Efraín. Entonces ahí volvemos a ver, es algo profético esto. Porque además, estos 2, que son los únicos entre todos los hermanos, el resto de las otras tribus, que son los únicos de los espías, de los 12 espías que dicen, esta tierra va a ser nuestra, Judá y Efraín, precisamente en el correr del tiempo se van a convertir en lo que mostraba esa diapositiva, en los 2 reinos, el reino del norte, el reino de Josué, o el reino de José o Efraín, y el reino del sur, el reino de Judá. Entonces, maravillosa la palabra, ¿no? Porque digo, desnuda estas cosas que están ahí, pero hay que verlas. Y son muy ricas.
Y también esto se podría hacer una prédica en un domingo en la iglesia, ¿verdad? Cómo cuando uno tiene el arrojo de ver lo imposible, lo conquista. Y Josué y Caleb tuvieron el arrojo de ver que esa tierra iba a ser de ellos y esa tierra a futuro sería, en efecto, exclusivamente, podríamos así decirlo, de estas dos tribus dominantes, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Si bien fue de todo Israel, ¿verdad? Bueno, pero hemos llegado así entonces a la división del reino, que fue donde nos quedamos la clase pasada. La división del reino. Vamos a ver históricamente cómo sucede la división del reino. En las diapositivas, la diapositiva número 13 tiene una imagen a la que yo le he puesto, la diapositiva número 13, Judá y Efraín. Ahí están esos dos hermanos abrazándose, ¿verdad? Judá y Efraín. Judá, de quien no se quitará el cetro, y Efraín, que está profetizado que se va a convertir en un conjunto de naciones gentiles, pero que un día van a volver a Judá y lo van a adorar. Esos dos hermanos separados que un día van a volver a amarse y a juntarse. Y en la siguiente diapositiva tenemos el reino dividido de Israel. El reino del sur o el reino de Judá, Primera de Reyes 9, y el reino del norte o Israel o Efraín, Primera de Reyes 11. ¿Por qué se le llama reino de Israel? Porque precisamente la tribu que habitaba ahí era la tribu de Efraín, Efraín era el primogénito de Jacob y Jacob era Israel, porque Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Por eso al reino del norte se le llama el reino de Israel, es decir, el reino de Jacob o el reino de Efraín. Ahí tenemos los dos reinos. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva una foto, es una pintura famosa, el pecado de Salomón y la arrogancia de Roboam. Estos dos señores, Salomón y Roboam, fueron los responsables de que el reino de Israel, que era todo uno, bajo la égida de Salomón y luego bajo la égida de Roboam, su hijo, en un momento se divida en dos. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un texto que dice: yo rompo el reino de la mano de Salomón, por algo que yo ahora les voy a contar, qué es lo que pasó con Salomón, y a ti, le dice el Señor, hablándole a Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, y a ti te daré 10 tribus. Primera de Reyes 11. ¿Vieron cómo acá, Primera de Reyes 11, nos está profetizando, y ahora yo después esto lo voy a explicar, que va a haber 10 tribus que le van a ser dadas a Jeroboam? Y eran 12 las tribus. Entonces, ¿cuáles son las otras dos tribus? Judá y Benjamín. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva es una palabra para Salomón que dice: no romperé todo el reino, sino que también daré una tribu a tu hijo, el rey de Judá, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esto se lo dice Dios a Salomón. Yo voy a romper el reino por tu desobediencia, pero por amor a David mi siervo, dice Dios, que David fue el papá de Salomón, por amor a David y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, yo le voy a dar una tribu a tu hijo. Además de la tribu de Judá, que es la de él, le voy a dar una tribu, y esa tribu va a ser la tribu de Benjamín. Entonces ahí tenemos por qué el reino del sur va a quedar con 2 tribus, Judá y Benjamín, y el reino del norte va a quedar con 10 tribus. Y la siguiente diapositiva es, en efecto, con la que empezábamos, con la que arrancábamos hoy, que es la de los 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Ahora, vamos a ver, lo voy a hacer de vuelta como un cuentito, como dije la clase pasada, cuando expliqué algunas cosas. Saben que nosotros, a ver, yo soy profesor de inglés, pero también fui actor a nivel profesional muchos años, estuve en una docena de espectáculos profesionales, trabajé como actor desde el 2003
hasta el 2018. Y uno nunca deja de ser actor, ¿no? Es decir, en algún momento, si se abre la puerta, lo haré de vuelta. En mi congregación, por supuesto que a veces hago monólogos, interpreto monólogos. También con la iglesia estuvimos en un coro gospel, en una sala de teatro convencional, y ahí yo interpreté a Lutero, con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante, hice un monologuito ahí. Pero bueno, soy profesor de inglés, pero también soy actor. Y, ¿por qué estoy diciendo esto? Esperen, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, no, era por esto, claro. Entonces, los actores, y esto me lo dijo una vez un gran director que me dirigió, el maestro Jorge Curi, que ya falleció con casi 90 años. El maestro Jorge Curi, un gran director de teatro en el Uruguay, dijo, los actores son contadores de cuentos. No, un actor lo que hace en definitiva es contar un cuento. No importa el personaje que estés interpretando, vos estás contando un cuento y la gente lo cree, porque vos contás con verdad. De igual modo, yo estudio en un instituto judío mesiánico en Canadá y mi director en Canadá, Izzy Abraham, dice de nuestro Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo era un contador de cuentos, en el buen sentido de la palabra, porque el Señor Jesucristo contaba historias, las parábolas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace que te llama la atención, te enseña y vos le pones atención y cuando te cuentan un cuento vos lo retenés. Pero esto ya viene del judaísmo, porque Jesús era un gran contador de cuentos, porque los padres en el judaísmo cuentan la Agadá, cuentan la historia bíblica, pero en forma como si fuera un cuento, para que a sus hijos, los niños, puedan retener esos conceptos. Entonces de ahí viene esto tan lindo de contar cuentos, ¿no? Que hacen los actores, que se hace en el judaísmo, que lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gusta también, como a veces primero contar el cuentito y después mostrar los versículos, o mostrar los versículos y después contar el cuentito. Entonces voy a contarles un poquito lo que sucede, cómo sucede la división del reino. Nosotros vimos que en el pacto abrámico de Génesis 15, el Señor se pasa por entre los animales divididos, por lo cual el juicio, cuando la descendencia de Abraham peque, el juicio va a caer sobre Dios, pero no sobre Abraham, porque Abraham fue sobrecogido por un profundo sueño. Esto está explicado en la clase anterior, el programa anterior. Y entonces, a partir de ese momento, se sabe que va a haber una división. Esa división tarde o temprano va a suceder. Y después tenemos estos elementos proféticos que nos hablan en la Biblia, como Jacob divide a sus dos esposas en dos caravanas para ir al encuentro con su hermano Esaú. Después vemos los 12 espías, 2 de los cuales perciben que la tierra de Israel va a ser de ellos y son de la tribu de Judá y Efraín. Es decir, empezamos a ver puntas de esta división. Vemos en la profecía de Jacob en Egipto que habla de la división, la línea real y la línea primogénita. Efraín, el primogénito, se va a inclinar ante Judá. Es decir, hay 2 líneas, la división. Todo esto, que dice Jacob, año 1900 a.C. Los judíos van a salir de Egipto, van a llegar a la tierra prometida, van a estar durante varios siglos regidos por jueces, hasta que se instaura la monarquía con Saúl, luego el rey David, año 1000 a.C., año 900 a.C., Salomón, el rey Salomón, y el hijo de Salomón, Roboam. Cuando Roboam, este rey de Israel, domina sobre el reino de Israel, Israel era un solo reino, no había una división todavía. Roboam era un poco caprichoso. Él impone pesados impuestos sobre las 10 tribus del norte. Entonces las 10 tribus del norte se quejan de los pesados impuestos que le ha puesto Roboam. Y las 10 tribus del norte contactan a un señor que se llamaba Jeroboam, que estaba en Egipto y que era descendiente de la tribu de Efraín, precisamente, Jeroboam. Porque, mirá, perdón, esto es antes de que Jeroboam se vaya a Egipto. Lo contactan a Jeroboam, que era un líder, un gran caudillo, ya esto durante el reinado de Salomón, porque se venía heavy la mano por los pesados impuestos, ¿no?
Entonces, Roboam, el rey del sur, que es el rey de todo el reino, desatiende el clamor de las 10 tribus del norte. No le importa a Roboam demasiado lo que dice. Y él, por un lado, tiene los viejos consejeros en el palacio que le dicen, mirá, no pongas tan altos impuestos, porque la gente del norte se te va a rebelar, no seas tirano. Y por otro lado, como yo me muevo, me pongo nervioso que de pronto pase algo con el micrófono, por las dudas, por eso estoy viendo a ver si está todo bien con el sonido. Y por otro lado, los amigos jóvenes del rey Roboam que le dicen, no, vos dale y dale, metele pesados impuestos, que se la banquen, que se la fumen, como decimos en Uruguay. Y Roboam prefiere hacer caso a los jóvenes que a los viejos, desatiende la voz de los ancianos y de los sabios. Entonces le mete pesados impuestos al reino del norte. Y ahí, a las 10 tribus del norte. Y ahí, las 10 tribus del norte mandan llamar a Jeroboam. Y Jeroboam viene y ahí va a suceder lo que se llama la división del reino. Porque se levanta Jeroboam, se erige como un caudillo y se levanta contra Judá y Benjamín en el sur. Como que las 10 tribus del norte deciden no acatar más, digamos, esos pesados impuestos. Y va a haber una división ahí entre unos y otros. Pero quiero decir algunas cosas específicas de la palabra. Esto de la desatención de Roboam respecto a los consejeros ancianos de su reino está en Primera de Reyes 12, versículos 7 y 8. Jeroboam, el hecho de que Jeroboam, el que va a reinar en el norte, en las 10 tribus del norte, desciende de José, es decir, que era un efraimita, esto lo descubrimos en Primera de Reyes 11, 28. Primera de Reyes 11, 28. Ahí declara que Jeroboam era descendiente de José, es decir, de Efraín, ¿verdad? Era un efraimita. Y a través del profeta Ahías, Jeroboam recibe esta palabra que vimos en la diapositiva número 16. Yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti, Jeroboam, te daré 10 tribus. Esto se lo dice Dios a Jeroboam a través del profeta Ahías, porque el Señor hablaba a través de los profetas en aquel tiempo. Entonces, Primera de Reyes 11:31, de alguna manera, Salomón se entera del asunto y comienza a perseguir a Jeroboam, porque esto es durante el reinado de Salomón, no durante el reinado del hijo de Salomón, que es Roboam, y que es con quien se va a efectivizar la división del reino. Entonces, Salomón se entera del asunto de que Ahías le había hablado a Jeroboam y que le había dicho, yo te voy a dar a vos 10 tribus, y entonces Salomón comienza a perseguir a Jeroboam. Salomón, a su vez, también había recibido palabra de parte de Dios, donde el Señor le había dicho, por cuanto no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Es decir, va a haber una división en el reino. Primera de Reyes 11:11. Y dije bien, sí, porque Jeroboam huye a Egipto en ese momento, porque Salomón era un rey muy poderoso. Pero ya Jeroboam era como un líder, también se vislumbraba como un líder, como un capitán poderoso, un general poderoso del ejército. Jeroboam huye a Egipto y a la muerte de Salomón, la congregación de Israel, las 10 tribus del norte, lo llaman. Y entonces ahí es cuando viene Jeroboam, vuelve, y Jeroboam trata de persuadir a Roboam, el hijo de Salomón, porque Salomón ya se murió, para que sea más justo como administrador del reino y saque esos pesados impuestos. Pero Roboam prefiere atender el consejo de los jóvenes que lo rodean y hace caso omiso de lo que le reclaman las 10 tribus del norte. Entonces, vamos a tener a partir de ese momento, año 1000 a.C., año 900 a.C. aproximadamente,
a el reino del sur o Judá, con capital en Jerusalén, y el reino del norte o Israel, con futura capital en Samaria. 10 tribus conforman el reino del norte. Efraín, la más importante, el primogénito, la tribu del primogénito, y con un gran territorio geográfico también. Por lo que también se conoce a los integrantes de aquellas 10 tribus como efraimitas. Benjamín acompañó a la tribu de Judá en el sur. Esto le había sido profetizado a Salomón, que ya lo vimos el texto en las diapositivas también. No romperé todo el reino, sino que también daré una tribu a tu hijo, el rey de Judá, por amor a David mi siervo. Y esa tribu es la tribu de Benjamín. Esto Primera de Reyes 11:13. Todo profetizado, todo ahí, la palabra de Dios exacta. Ahora, miren qué maravilloso esto. Roboam estaba decidido a atacar el reino del norte. Cuando Jeroboam dice, no queremos más impuestos, yo represento a las 10 tribus del norte, a mí Dios me dijo que me las iba a dar, no queremos más impuestos, se acabó. Basta con estos altos impuestos. Roboam, el hijo de Salomón en el sur, dice, les voy a hacer la guerra, voy a levantarme contra ellos, va a haber acá una guerra civil y yo les voy a dar. Yo soy el rey de todo Israel y van a tener que estar bajo mis pies y van a tener que darme el dinero que yo les exijo con los impuestos. Dice que Roboam estaba decidido a atacar el reino del norte con 180.000 hombres. Pero Dios le habla a Roboam a través del profeta Semaías. Una vez más, el Espíritu del Señor hablando a través de los profetas. A Jeroboam a través de Ahías y a Roboam a través de Semaías. Y le dice, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dice Dios. Aleluya. Y miren, esto me conmueve hasta las entrañas. Y ellos, Roboam y ese de 180.000 hombres, oyendo la palabra de Dios en boca del profeta Semaías, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Adonai, conforme a la palabra del Señor. Esto está en Primera de Reyes 12:24. Primera de Reyes 12:24. Me emociona y me conmueve porque en medio de todo lo que puedan ser las imperfecciones de los seres humanos, cuando somos de Dios, hay un momento en el cual el Espíritu de Dios nos toca. Y Roboam fue tocado por el Espíritu de Dios. Y cuando Semaías le suelta la palabra de Dios, Roboam y sus 180.000 soldados dicen, no vamos a atacar a nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Y es maravilloso también porque este texto, Primera de Reyes 12:24, dice, esto lo he hecho yo. Dios les está diciendo, yo he hecho esta división. Yo he decretado esta división en un reino del sur y un reino del norte, el reino de Judá y el reino de Efraín. Porque esto viene del pacto que yo hice con Abraham en Génesis. Cuando yo solamente me paseé por entre los animales divididos para que ustedes no mueran, pero hay una consecuencia por el pecado, porque ustedes se han vuelto idólatras, porque ustedes me han dejado. Y esa consecuencia es la división. Esta división la hago yo. No es una división que es producto de la decisión de ningún ser humano. Y a partir de aquella noche, Israel durmió convertido en 2 naciones. El reino del sur, bajo la égida de Roboam, y el reino del norte, bajo la dirección de Jeroboam. El tema es que con el tiempo, Jeroboam y sus hijos excluyen a los levitas del ministerio sacerdotal. Esto está en 2 de Crónicas 11:14. La tribu de Leví era como la 13ª tribu, pero no tenía un territorio geográfico asignado porque ellos eran los encargados de todo lo que era la administración en el templo. Y evidentemente los levitas estaban en el sur, porque el templo estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué le pasa a Jeroboam en el norte? Él dice, ojo, si a mí la gente se me empieza a ir para todas las celebraciones de los cultos y las fiestas al sur, mi reino del norte se va a debilitar. Entonces yo lo que tengo que hacer es eliminar a los levitas y crear un nuevo sacerdocio.
Entonces ahí Roboam empieza a derrapar, como decimos acá, ¿no? Empieza como a no entender el propósito que Dios tenía con él. En ese momento, cuando se da la división en el reino del norte y en el reino del sur, esa misma noche que yo digo que Israel duerme dormido en dos naciones, hay mucha gente del reino del norte que dice, mucha gente, algunos del reino del norte que dicen, no, momento, esto a mí no me cierra, yo me voy con Roboam, que hasta ahora ha sido nuestro rey. Y hay mucha gente de las 10 tribus del norte, o algunas personas de las 10 tribus del norte, que emigran hacia el sur. Tenemos una primera migración del norte al sur, segunda de Crónicas 11:16. Eran las personas que habían puesto en su corazón buscar a Dios. Muchos levitas y también personas de las otras 10 tribus, que no creyeron en esto, ¿verdad? En el reino del norte. Después va a haber otra instancia bajo el reinado del rey Ezequías en el reino del sur, segunda de Crónicas 30:11, 30:10 y 30:11, cuando el rey Ezequías va a invitar a los hermanos del norte. Está la división hecha, pero él dice, bueno, vengan a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y dice que la mayoría se reían y burlaban de la exhortación que el rey Ezequías les hacía, pero algunos, en esa instancia también, algunos de las 10 tribus del norte se mudaron para el sur. De modo tal que en el reino de Benjamín y Judá, en el sur, también están comprendidas las otras 10 tribus, porque existen estas dos migraciones de hermanos del norte que vienen al sur. Entonces, esto tiene que ver con el tema de que hoy día, dentro de lo que nosotros conocemos como judíos, en realidad están comprendidas las 12 tribus y está comprendido todo Israel. Sin embargo, esto no quiere decir que las 10 tribus del norte, que también eran Israel y que en efecto se van a gentilizar y van a perder su identidad, sean menos israelitas que lo que hoy día son los judíos. Porque hoy día muchos dicen, no, esto de las 10 tribus del norte ya no importa más. Porque con esas dos migraciones que hubo, en realidad, y después va a haber otra pequeña migración cuando son llevados cautivos por los asirios, los del norte, muchos van a escapar, algunos, y también se van a integrar al sur. Entonces, bueno, con estas 3 migraciones, ya las 10 tribus del norte están integradas en Judá. Así que esto es Israel, y acá está contenido todo Israel. Pero eso no es fiel a la verdad, no es fiel a la historia, porque hay una gran parte, la inmensa mayoría de las 10 tribus del norte que no migraron y cuya descendencia se perdió y se gentilizó. Y estaba profetizado por el patriarca Jacob o Israel que esa descendencia un día iba a volver en torno al Mashiach a adorarlo. Entonces, bueno, vamos terminando por acá por el día de hoy, porque se nos ha ido la hora. Y bueno, la clase que viene vamos a continuar observando cómo se sigue desarrollando la historia, ¿verdad? Estoy buscando una forma de redondear porque no esperaba terminar en este punto, entonces quisiera redondear un poquito, pero bueno, estamos acá, la división del reino, ya ahora entendimos quién es Jeroboam, que era un efraimita, quién no es Roboam, que es un descendiente de la tribu de Judá. Siempre está esto presente de la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando la historia, vamos a ver cómo Jeroboam profundiza su maldad en un punto y no entiende que Dios lo levantó, pero no para que erigiera el reino del norte con un nuevo templo y un nuevo sacerdocio, y empiezan a alejarse de su identidad los del reino del norte cada vez más, mientras que el reino del sur también tienen sus pecados, pero van manteniendo su identidad. Y vamos a ver que en un momento el reino del norte, en efecto, va a ser conquistado por un imperio, que fue el imperio asirio, y esto va a dar lugar al cumplimiento de la profecía de Jacob. Efraín se va a extender por todo el mundo antiguo conocido, en cierta forma, y su descendencia se va a gentilizar, y por eso de ellos van a nacer un conjunto de
de naciones gentiles. Pero esto será para la semana que viene. Ha sido un gusto y bueno, te espero el viernes que viene. Es un tema que a veces, como tiene mucha historia, puede ser un poco, no sé si denso. Para mí es fascinante y atrapante. Pero bueno, evidentemente esto no es el ABC. Te tiene que gustar la historia, te tiene que gustar indagar y profundizar en las perlas contenidas en la palabra para que te prendas a este estudio. Así que bueno, vamos a continuar la semana que viene y como ven, cito la Biblia y los versículos de donde saco esto para que veamos que en realidad esto está en la Biblia. Esto está en la palabra de Dios. Será hasta el viernes que viene y bueno, Esteban, que termines bien tu día de camarógrafo. Chau, chau.